los asistentes, las asistentas a esta ceremonia, a esta mesa de diálogo, a este panel. Quiero dar una muy cordial bienvenida a la mesa que me acompaña, esta mesa de honor tan importante. Mi nombre es Juan Yangali, vengo en representación, yo soy el jefe, el director en buena cuenta de la Biblioteca Nacional del Perú. Y para mí es un honor representar a esta institución, la primera institución cultural de nuestra República Peruana. Y qué mejor que aprovechar y presentar, presidir esta mesa denominada Accesibilidad, Inclusión e Igualdad Social en la Cultura Digital. Por una razón muy sencilla, hemos enfilado nuestras baterías a cubrir, superar una brecha que aquí en el Perú es sumamente crítica, que nos enrostra, que nos flagela como autoridades, como actores sociales, que buscamos la democratización de la cultura. Y es que en comunidades rurales, indígenas, nativas, solamente el 3% accede a bibliotecas o espacios culturales aquí en el país, en nuestro país, en el Perú. Probablemente sea una situación muy similar en algunos otros países de América Latina y, por qué no, de España. Entonces les quiero contar una acción que venimos realizando hace poco, y es la creación de una red nacional de bibliotecas rurales. La primera de ellas se ubica en Chonta, Huancavelica, una comunidad campesina a más de 4.200 metros de altura. Y hace poco realizamos una visita con más de 10 profesionales de distintas áreas, para socializar la nueva biblioteca que ellos van a tener. Nos hemos reunido con los dirigentes, con los docentes, por supuesto, los padres de familia y sobre todo los estudiantes, los niños. ¿Qué hemos recogido? En principio, que en esta comunidad no hay una malísima señal de internet y que hay una constante preocupación y demanda de los estudiantes de este acceso a lo digital. Entonces ya se resolvió, se han contratado estos equipos satelitales para que haya una conexión más fluida. Y asimismo, en el recojo de información que se hizo en la comunidad, con los estudiantes principalmente, además de los libros, de los cómics, de las novelas gráficas que pedían, muchos de ellos incidieron en los recursos tecnológicos audiovisuales. Por ejemplo, un grupo de niños solicitó que en la biblioteca haya clases de robótica. Eso para nosotros nos resultó sumamente desafiante. Por supuesto que lo vamos a hacer. Alguien habló de una impresora en 3D. Y esto nos revela que las comunidades rurales, nativas, por más alejadas que estén, tienen acceso de alguna manera al celular y van conociendo, es una ventana al mundo, y van conociendo estas tecnologías, solamente que no las tienen. Y de eso seguramente esta mesa, con expertos tan notables en ello, también dialogarán en torno a ello. Bueno, sin más preámbulo entonces, esto solo quería comentarlo. Voy a señalar a las personas que nos acompañan esta tarde. Como ya lo dije, destacadas personalidades de distintos ámbitos del conocimiento. Ellos van a compartir sus experiencias, reflexiones sobre cómo la tecnología, la innovación y la cultura pueden ser aliadas de la inclusión. Desde España, la doctora Almudena Alcaide, líder del Departamento de la Dirección de Accesibilidad Universal en la Fundación ONCE, con una reconocida trayectoria en el desarrollo de tecnologías accesibles. Asimismo, desde Colombia, la profesora Liz Karen Herrera Quintero, de la Universidad Nacional de Colombia, quien es impulsora de proyectos de inclusión digital, robótica educativa y equidad de género en entornos tecnológicos. También desde España, el poeta y ensayista Francisco José Cruz, creador del proyecto Casa de los Poetas de Sevilla, cuya obra ha tendido puentes entre la palabra escrita y la sensibilidad social.
Y finalmente, quien tendrá a su cargo la moderación de este panel, Alejandro Parini, de Argentina. Él es decano de la Facultad de Lenguas y Estudios Extranjeros de la Universidad de Belgrano y especialista en sociolingüística y comunicación digital. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento por compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros. Un comentario adicional: bien sabemos que nuestro ilustre escritor Mario Vargas Llosa promovió este 10º congreso. Qué mejor que hacerlo en la ciudad de Arequipa, su tierra natal. Yo creo que desde donde esté, probablemente desde el Parnaso o desde algún lugar, debe estar muy contento de que se estén hablando estos temas, entre otros, en este congreso. Bueno, los dejo con ustedes a Alejandro Parini, coordinador de esta mesa, quien conducirá el diálogo y la participación de nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Yangali Quintanilla. Muchas gracias también a los participantes del panel, de este panel. Gracias a ustedes también por estar aquí. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a este panel. Es un placer que vengan a compartir estas palabras, ideas, expresiones en este panel que hemos titulado, que se ha titulado Accesibilidad, Inclusión y Equidad Social en el contexto de la cultura digital. Intentamos que este espacio sea un espacio de reflexión y diálogo en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la digitalización para la construcción de sociedades más justas, participativas y sensibles a la diversidad humana. En las últimas décadas, la cultura digital ha transformado radicalmente nuestras formas de comunicarnos, aprender y participar en la vida social. Sin embargo, este proceso no está exento de tensiones. Mientras amplía las posibilidades de acceso al conocimiento y a la expresión, también reproduce y a veces profundiza desigualdades estructurales vinculadas con la educación, el género, la discapacidad o la pertenencia territorial. Por ello resulta imprescindible analizar la cultura digital no solo desde su dimensión tecnológica, sino también desde su dimensión simbólica y discursiva. Las plataformas, los algoritmos y los entornos interactivos median nuestras formas de relación y de representación, configurando nuevas maneras de percibir la diferencia, la inclusión y la participación. En este sentido, la accesibilidad no puede reducirse a un problema de infraestructura o conectividad, sino que implica también el reconocimiento de las voces diversas que habitan el espacio digital y la creación de condiciones que favorezcan una comunicación equitativa. Pensar en inclusión y equidad social en la era digital supone, entonces, asumir el compromiso de construir entornos más abiertos, sensibles y empáticos, donde la tecnología se ponga verdaderamente al servicio de la justicia social y del fortalecimiento de la ciudadanía. Este panel propone examinar estas tensiones desde distintos ángulos: el cultural, el educativo, el tecnológico y el discursivo, para pensar cómo la accesibilidad, la inclusión y la equidad pueden convertirse en principios rectores de la transformación digital. Nos acompañan hoy 4 ponencias que abordan desde diferentes perspectivas los desafíos de la accesibilidad y la cultura digital. En primer lugar, Francisco José Cruz, con Entre la voz y el tacto, una visión verbal, nos invita a recorrer el universo de la ceguera desde una mirada personal y poética. A través de su experiencia vital, reflexiona sobre el lenguaje, la lectura y el sistema braille como puentes hacia la cultura y la integración social. Luego, Liz Herrera, desde Colombia, compartirá una experiencia de más de una década en la Universidad Nacional que muestra cómo la transformación digital en la educación pública puede convertirse en motor de equidad e inclusión. Su exposición abordará 3 ejes: la digitalización institucional, la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología y la inclusión digital desde la infancia hasta la universidad. A continuación, Almudena Raya, con su presentación titulada La accesibilidad como motor de innovación, nos invita a pensar la tecnología desde el diseño universal. Ella sostiene que la accesibilidad no es un gesto inclusivo, sino un verdadero indicador de calidad y excelencia técnica. Diseñar para todas las personas potencia la creatividad y convierte la innovación en una práctica ética y transformadora. Finalmente, mi intervención,
subtitulada La circulación de las emociones y la accesibilidad afectiva en la sociedad de la retroalimentación digital, explora el papel de las emociones como recurso central en las interacciones en línea. Propongo pensar la accesibilidad también en términos afectivos, como la capacidad de compartir emociones, construir vínculos y generar sentido de pertenencia en los espacios digitales. En conjunto, estas 4 miradas nos invitan a entender la accesibilidad como un valor que atraviesa lo técnico, lo educativo, lo innovativo y lo emocional. Una cultura digital verdaderamente inclusiva se mide no solo por lo que puede hacer, sino por a quién logra incluir. Muchas gracias y vamos a comenzar con el panel. Cada expositor tendrá 10 minutos para su exposición y comenzamos entonces con Francisco José Cruz. Adelante. Muy buenas tardes. Para mí es un honor formar parte del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española y me complace especialmente que se celebre en Arequipa, ciudad natal de Mario Vargas Llosa, del poeta César Atahualpa Rodríguez y de la familia Ruiz Rosas, que tanto hizo y sigue haciendo por la cultura y el buen nombre de Arequipa en el mundo. Voy a leer, como ha presentado muy bien el ensayista argentino Alejandro Parini, un texto titulado Entre la voz y el tacto, una visión verbal. Desde la tableta de barro a la electrónica, pasando por el hueso, Desde la tableta de barro a la electrónica, pasando por el hueso, la concha de tortuga, el papiro, el pergamino, la seda o el papel, el libro con sus diversos formatos nos ha ido separando poco a poco de la horda, la tribu y la masa, hasta hacernos individuos tan complejos como contradictorios, polémicos e inconformes con la vida. A través de la lectura concentrada, silenciosa y solitaria, ingresamos en un mundo insospechado por la tradición oral que, basada en el ritmo repetido de las estaciones y la memoria común, siempre da vuelta sobre sí misma, al contrario del despliegue en múltiples direcciones de la cultura escrita. Este salto cualitativo sin retorno de la palabra escuchada a la leída no lo dio la persona ciega hasta el siglo XIX. Hay tantos tipos de ciegos como circunstancias personales, familiares y sociales, según hayan perdido la vista al nacer, en alguna etapa de su vida, o como en mi caso, perciban la luz, los colores e incluso bultos que, cuando sé lo que son, al mirarlos reconozco sus formas como si mi conciencia de ellos mejorara mi resto visual. Así pues, mis impresiones no pasan de ser un meditado testimonio de mi experiencia. Vengo de una familia de clase media acomodada que, debido a mi minusvalía, me consintió desde niño caprichos y mimos. Sin embargo, mis padres, pese al dolor que suponía para ellos y para mí, no dudaron por mi bien internarme en el Colegio de Ciegos San Luis Gonzaga de Sevilla, donde hice la primaria. Cuando la terminé, ya en la adolescencia, decidí cursar el bachillerato, impulsado tal vez por mi visceral rechazo a los guetos, no en un centro de ciegos, para lo cual tendría que haberme trasladado a Madrid, sino en el Instituto Público Miguel de Mañara de San José de la Rinconada, pueblo cercano al mío, con estudiantes videntes. El riesgo mereció la pena porque muy pronto comprobé que mi formación escolar era superior a la media de mis compañeros,
cosa que me permitió serles útil. Y sobre todo me di cuenta de algo esencial que he confirmado a lo largo de los años. Solo el hambre de saber y el afinamiento de la sensibilidad, o sea, un auténtico interés por la cultura, propician la integración de las personas ciegas en la sociedad, librándolas de la mosca molesta de la compasión o la lástima. Al educarme desde pequeñito con el sistema Braille y no conocer otra forma de escritura, hice tan instintivamente míos el punzón y la pauta como el niño vidente hace suyos con total naturalidad el lápiz y la tinta. Metidos ya en el primer cuarto del siglo XXI, los ciegos contamos con unos medios técnicos inimaginables en mi época estudiantil. Ellos nos permiten, mediante diversos artilugios táctiles o auditivos, el acceso a cualquier ámbito del conocimiento. No obstante, tan extraordinarios avances tecnológicos serían inútiles si Louis Braille en 1825, con solo 16 años, no hubiera ideado el sistema de lectoescritura que lleva su nombre y que ahora cumple 2 siglos de existencia. Su método, demasiado joven comparado con los milenios de arraigadas formas alfabéticas, simplifica otros anteriores menos prácticos. Gracias al Braille, los ciegos de nacimiento pasamos de la tradición oral a la escrita, de ser pasivos oyentes a activos lectores. Así la yema de los dedos, aunque ajena a la variedad tipográfica y al tamaño de las letras, sustituye sin detrimento para el lector a los ojos, pues siendo estos imprescindibles para percibir un cuadro o una escultura, solo cumplen una función mediadora en el acto de leer. Por este motivo, la reproducción de obras de arte en relieve siempre me pareció un error, porque el tacto es sucesivo, no simultáneo, ni tan abarcador como la vista, sin contar otras diferencias primordiales entre ambos sentidos. Estoy convencido de que para los invidentes la éfrasis, o sea, una descripción minuciosa y precisa de las obras prácticas, es mucho más eficaz para comprender su significado. Únicamente a través del Braille, los ciegos somos contemporáneos de los videntes y podemos sentirnos en igualdad de condiciones con ellos. El audiolibro tan de moda hoy es un complemento de la lectura personal, jamás un sustituto, a no ser que nos conformemos con el mero entretenimiento y la puntual información técnica o práctica. Estas grabaciones, por muy bien que estén hechas, ni siquiera son equiparables a un texto leído por la persona que tenemos al lado, a quien podemos interrumpir en cualquier momento para preguntarle sobre este o aquel detalle. Como bien dice Octavio Paz, cito, la letra escrita penetra con mayor profundidad. La obra humanística, en especial la de creación, necesita ser leída. Solo así el placer estético e intelectual se da completo. Con la página delante, es decir, bajo los dedos, ponemos al texto ritmo y voz propios, percibimos su puntuación y en el caso concreto de la poesía, los cortes versales, los espacios interestróficos
e incluso cuando se trata de una composición experimental, la distribución de las palabras en el papel. En fin, como todos los niveles expresivos, gráficos y fónicos están a nuestro alcance, nada decisivo se nos escapa. En este campo, a pesar de las impresionantes posibilidades de la cibernética, tan benéfica en otros aspectos, el braille en ordenador escamotea la dimensión real de la página, al reducirla a una o dos líneas que van cambiando conforme se pulsa una tecla para seguir leyendo. De modo que la vieja máquina de escribir Perkins, por anacrónica que sea, nos permite, al contrario que el ordenador, convivir íntimamente con el texto mientras lo escribimos en un folio. Desde mi lejana juventud, cuando empezaba a tomar conciencia de mi incipiente vocación poética y me introducía no sin timidez en ciertos ambientes literarios sevillanos, alternaba la lectura en braille con la que amigos o familiares me brindaban. Tal era mi deseo de estar al tanto de las últimas novedades no transcritas al sistema de puntos. Siempre he tenido la fortuna de que alguien me lea, sobre todo mi madre, cuya abnegación ha engendrado en mí una especie de responsabilidad añadida en el ejercicio de la poesía. Uno de los libros que a ella le gustó leerme fue Lejos de África, de Isaac Dinesen. En él la escritora danesa cuenta cómo los masái, con mudo asombro, la rodeaban mientras escribía. Ellos consideraban cualquier texto escrito algo sagrado, incapaz de mentir. Parecido fervor tenía yo entonces cada vez que tenía un libro entre mis manos. Esta doble experiencia de lector, la solitaria y la acompañada, la directa o indirecta, por decirlo así, amén de agudizar mis reflejos perceptivos, me ha demostrado después de tantos años que oír un texto sin conocer el braille no es lo mismo que conociéndolo. En el primer caso estaríamos aún en el terreno de la oralidad, en el segundo, en el de la tradición escrita, pues conforme oímos el texto, en cierto modo lo vemos reproducido en nuestra mente. Al mismo tiempo que uno lo escucha, paladea las palabras con sus grafías, casi como si las tocara y fueran inseparables de su sonido. ¿Quién sabe si mi costumbre de leer a media voz cada vez que lo hago solo me viene de esta práctica compartida, como si le leyera en versos de Juan Ramón Jiménez a este que va a mi lado sin yo verlo? Después de más de 3 décadas de convivencia, Chari, mi mujer, y yo hemos creado nuestro mundo en torno a la poesía, la propia y la ajena. Tal vez el siguiente romance, incluido en mi libro Un vago escalofrío 2015, dé al menos una idea aproximada del grado de compenetración, o mejor, de íntima simbiosis que hemos alcanzado como pareja de lectores. Desde entonces, como leemos juntos desde hace tanto tiempo, ya tu voz son mis ojos, y al oírte hasta veo los espacios en blanco y la pausa final de cada verso. Así, de línea en línea, como en lúcido sueño, nos fundimos en uno durante todo el texto, hasta oírme en tu voz y tú callarte en mi absorto silencio. Una noche de agosto
frente al mar sanluqueño, sacaste de tu bolso un librito de versos de Juan Ramón Jiménez, cuyas hojas aún las mueve el viento. Me leímos un rato en el paseo marítimo. Esa noche la carne se hizo verbo o el verbo se hizo carne y desde entonces vivimos completos. Según Roberto Juarros, la poesía, cito, es una visión verbal. No nace con posterioridad a otra visión, ve con palabras. Hasta aquí la cita. Creo que la aseveración del poeta argentino debe aplicarse en mayor o menor grado a todos los registros y manifestaciones de la lengua. En ella están implícitas nuestras experiencias emocionales, intuitivas e incluso físicas. Y aunque ni por asomo todos tengamos las mismas vivencias, en el flujo constante del habla diaria, surrepticiamente las asumimos. Mediante la carga simbólica del idioma o sus connotaciones o capas de sentido, hacemos nuestras las expresiones de los demás y gracias a este sutil proceso vemos lo que no vemos. No en vano, en palabras de Eugenio Montejo, cito, el lenguaje nos determina mucho más que cualquiera de nuestros sentidos. Hasta aquí la cita. Si, como ha repetido tantas veces Mario Vargas Llosa, leemos para vivir vidas ajenas o para ir a donde nunca iríamos, yo escribo poemas, entre otras razones de peso, para ver lo que sin ellos no vería. De ahí mi afán de precisión, tan exacerbado que si necesito incorporar al poema un gesto o una forma que yo no perciba, no dudo en preguntar a quien tenga mano, como cualquier escritor consulta datos para su obra sobre este o aquel aspecto de la realidad que ignora. Además, los metros y estrofas tradicionales, modificados o no a mi conveniencia, me ayudan a fijar con nitidez el contorno de una idea, una sensación, una imagen. Pienso, pues, que la falta de la vista no supone una desventaja fundamental para escribir. De hecho, hay autores que cargan las tintas en la mirada y otros en el oído, o su estilo los inclina a ser conceptuales. Del mismo modo que nadie usa todos los recursos ni figuras retóricas, sino aquellos que conviene a su forma de decir. Así los 5 sentidos corporales no pesan igual en la balanza creadora de cada uno. A la hora de expresarse, no importa lo mucho o poco que se perciba, sino cómo se elabora lo que se percibe para construir un mundo propio que seduzca a cualquier lector. Remontándonos a la fuente de nuestra tradición poética, ¿qué más nos da que Homero fuera o no ciego, si solo vio las historias de sus epopeyas como nosotros ahora a través de sus exámetros y no en la realidad? En definitiva, una de las cualidades básicas de todo artista, no solo de un poeta, es la de no engañarse a sí mismo y tener el valor de afrontar sus inseguridades y limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco José Cruz. Y ahora pasamos a... Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues vengo de una universidad pública latinoamericana donde la cultura digital no es una moda,
es una urgencia ética y educativa. Hoy quiero proponerles una idea muy sencilla y exigente. La cultura digital debe ser un proyecto lingüístico que amplíe voces y oportunidades. Si una tecnología no mejora la comprensión, no ensancha el coro de hablantes ni reduce brechas, no es transformación, es ruido. ¿Qué entendemos por cultura digital con justicia? Cuando digo cultura digital con justicia, hablo de 3 compromisos. Accesibilidad como derecho lingüístico, leer, escuchar, hablar y escribir en nuestras variedades de español y en lenguas indígenas, con apoyos tecnológicos que faciliten la comprensión. Inclusión como práctica, diseño centrado en personas, atención a discapacidades y a géneros y a territorios. Equidad como resultado medible. ¿Quiénes están entrando, aprendiendo, titulándose, publicando, gracias al uso inteligente de estas herramientas? Entonces, vamos a hablar un poco de la universidad pública como laboratorio vivo. En la universidad hemos entendido que adoptar tecnologías no es coleccionar apps, es tomar decisiones con evidencia. Con nuestro sistema de visibilidad científica ORUS y analítica institucional, que ahí está el código VIDI por si lo quieren descargar, miramos dónde la tecnología mejora la docencia, la investigación y la extensión. Hemos tenido algunos ejemplos como identificamos brechas de acceso y subtitulados en cursos masivos, priorizamos soluciones con impacto real. Trazamos el ciclo, dato, evidencia y decisión. Si una intervención no mejora comprensión o permanencia, no escala. Esto cambia entonces la forma de conversación. Pasamos de una herramienta que está de moda a una decisión que mejora la equidad lingüística. Y entonces quiero dejar 3 ideas claras frente a la inteligencia artificial, si es pertinente hablar de inteligencia artificial. Primero tenemos que tener una accesibilidad por diseño, subtítulos, transcripciones, textos a voz y de lectura fácil e integrados desde el inicio. Sesgos bajo control. Evaluar el lenguaje que excluye, la estandarización que borra acentos y la opacidad de los modelos. Debemos tener una gobernanza de datos. Y autorías, claridad sobre qué datos se usan, con qué licencias y con qué responsabilidad. Ahora vamos un poco a todo lo que tiene que ver con los casos de éxito dentro de este proceso de cultura digital que trabajamos en la Universidad Nacional de Colombia dentro de la Dirección Nacional de Estrategia Digital. Entonces tenemos todo lo que es la integración de las aulas STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Arte en las sedes de Bogotá, Medellín y Tumaco. Aquí les damos la oportunidad de un laboratorio vivo donde se crea, se aprenda, se equivoque, se mezclen distintas áreas del conocimiento, desde psicólogos, ingenieros, médicos, científicos, entre otros. También es importante la divulgación científica que tenemos sobre esto, cómo empezamos a hablar de transformación digital, de prácticas, tenemos podcasts, tenemos libros interactivos, entre otros. Además, hablamos un poco de lo que es todo lo que es el empoderamiento de las mujeres dentro de la universidad en cuanto a temas de cultura digital y transformación digital. Ahora tenemos lo que es género y inteligencia artificial responsable. Somos un grupo de profesoras que nos denominamos viejías, siempre nos dicen viejías por viejas, no, porque tenemos más de 40 años y según los datos, las personas de más de 40 años utilizan mucho mejor la inteligencia artificial. Entonces, trabajamos desde la ética en educación superior con enfoque de género. ¿Y qué hacemos? Generamos guías para detectar sesgos, hacemos tareas en la escritura académica,
Generamos formación en docentes para integrar inteligencia artificial sin sustituir la voz del estudiante. Tenemos unos indicadores básicos, a quién le va a ayudar, quién queda por fuera, qué cambios observamos. El género no es un módulo adicional, es un estándar de calidad de cualquier cultura digital universitaria. Aquí hablamos un poco también de lo que es la niñez, de lo que es la inclusión digital desde la niñez hasta la universidad. La inclusión digital no empieza en el primer semestre ni en el primer año, empieza en la escuela, en el colegio. Con Colombia Robótica hemos creado una red nacional de laboratorios STEAM que beneficia a miles de niñas y niños en Colombia y adolescentes y formar a centenares de docentes también. En el aula STEAM conectamos lo que es la robótica, la inteligencia artificial, educativa, el arte para construir, capital lingüístico temprano, explicar, argumentar, contar lo aprendido. La robótica aquí es un pretexto para hablar mejor, para escribir mejor y entender mejor. Cuando una niña explica un prototipo con términos propios y de su barrio, la cultura digital hace lo que tiene que hacer, ensanchar el idioma de la experiencia. Y utilizamos lo que es la innovación en la enseñanza, donde hablamos de que el reto no es solo tecnología, es formar docentes, es que tienen resolver problemáticas con sus estudiantes, un aprendizaje situado, y utilizamos lo que son DAS, que es motivación cerebral para el aprendizaje en proyectos. Cada fase de proyecto activa procesos neurológicos. Hemos escuchado siempre dopamina, adrenalina, serotonina, pero acá nosotros la dopamina la trabajamos como ese reto a lograr, esa satisfacción por resolver. La adrenalina es ese reto desafiante que engancha y que emociona a nuestros estudiantes. Y la serotonina es esa satisfacción porque comparten los resultados. Y estos son estos proyectos que fortalecen la retención, la participación y la transferencia de lo aprendido. Entonces, ¿qué ha cambiado realmente la forma de enseñar? Aquí, por ejemplo, tenemos en la Universidad de Bolonia, en el 1088, cómo se daban las clases. Luego también tenemos en el Instituto Lope de Vega en 1900 y ahora cómo la transformación digital está aplicándose a la educación superior. Esta, por ejemplo, es una imagen de inteligencia artificial que nos habla de industria 4.5, de industria 4.0, 5, y ahora cómo estamos haciendo esa transformación digital aplicada a la educación superior a través de utilizar tecnologías emergentes que le muestren a los estudiantes cómo pueden aprender, cómo pueden expresarse, cómo puede ese pensamiento crítico florecer. Vale. Y quería un poco, ya para cerrar, que debemos tener, para lograr todo esto, hemos hecho dentro de la universidad lo que es comenzar los pinitos de la política lingüística digital universitaria, que el español en sus variedades y las lenguas indígenas sean lenguas de diseño en interfaces, evaluaciones y recursos accesibles. Los currículums con inteligencia artificial responsable, enseñar a pedir y a evaluar ayuda de la inteligencia artificial, no a delegar el pensamiento con enfoque de género y protección de datos. El escalamiento continuo, infancia-universidad, alianza con escuelas, bibliotecas, radios escolares para que la cultura digital sea un ascensor social y no un filtro de exclusión. Y por último, si la cultura digital nos ayuda a escuchar mejor y a ser más escuchados en nuestros acentos, con nuestras historias, entonces sí valdría la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Y bueno, pasamos ahora a Moneda Raya. Moneda, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es el agradecimiento en nombre del Grupo Social 11 y en particular de su presidente,
Miguel Carballeda y su vicepresidente primero, Alberto Durán, que personalmente insistieron en que les trasladara este agradecimiento a la organización y a todos ustedes por invitarnos. Para mí es un honor estar aquí. Nosotros, para quien no lo sepa, en Fundación 11, parte del Grupo Social 11, somos una entidad sin ánimo de lucro que promueve, ayuda, intenta impactar y mejorar la vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Y yo personalmente tengo el honor y el privilegio de dirigir al equipo de I+D+I, de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y lo que hacemos es investigar tecnologías que van a generar un impacto en esta mejora de la vida de las personas con discapacidad. Pero en la charla de hoy les voy a hablar desde un ángulo tecnológico, porque soy tecnóloga, aunque tengo que agradecer que me hayan puesto en este panel de humanistas, que buena falta nos hace a los tecnólogos estar entre humanistas y escritores y ensayistas. Pero no solamente voy a hablar desde el punto de vista de la tecnología, sino que también me gustaría hablar como mujer y como madre de una joven con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la tecnología, el título de la charla era la accesibilidad como motor de innovación. Y ciertamente la accesibilidad ha sido y es un motor de innovación tecnológica en cualquier ámbito. Potencia la creatividad, nos hace ser más creativos, nos hace ser más excelentes, nos hace alcanzar la calidad de lo que la tecnología se supone que tiene que hacer cuando es una tecnología inclusiva y para todos, con un diseño para todos desde el inicio. Pero para hablar en concreto de lo que les había preparado hoy, en este ámbito de la lengua española, la accesibilidad se refiere a la accesibilidad al significado y al significante de las palabras, a que se pueda entender la lengua y luego ser representada. Se puede representar en braille, se puede representar en lengua de signos o se puede representar en lenguaje sencillo. Pues, por ejemplo, lenguaje sencillo. ¿Cómo se aplica la tecnología para la construcción del lenguaje sencillo? Pues permítanme que les haga un pequeño recorrido de cómo lo hacíamos hace un par de años, a lo mejor hasta 4, cómo lo estamos haciendo ahora y a qué retos nos enfrentamos desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo lo hacíamos hace unos años? Pues construíamos lenguaje sencillo a partir de sustituir palabras o expresiones en el lenguaje natural por palabras más sencillas. Estas sustituciones pues, se hacían de manera asíncrona, se tenía que tardar un poco, pero ahora con la capacidad de cómputo que hay, pues yo puedo estar hablando en lenguaje claro y tener subtítulos en lenguaje sencillo, en tiempo real, con una latencia mínima. Puedo tener un monitor en el que haya unos subtítulos en tiempo real, con la transcripción exacta, y puedo tener otro monitor en el que haya subtítulos en lenguaje sencillo, con esas transformaciones o esas sustituciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues todos han oído hablar de la inteligencia artificial generativa y bueno, en el punto en el que nos encontramos ahora es que ahora ya no sustituimos palabras. Ahora lo que hacemos es generar, abstraer del texto de la transcripción literal, abstraemos las ideas y las representamos en lenguaje sencillo, en lengua de signos, en como sea. Bueno, estaba hablando de lenguaje sencillo, en lenguaje sencillo. Esta inteligencia artificial generativa genera un contenido abstractivo, no extrae nada, sino que lo genera desde cero. Y así es como estamos representando, no solamente en lenguaje sencillo, esas ideas, sino que las podemos representar en grafos de conocimiento o incluso en pictogramas. Y eso también lo estamos haciendo ahora, con más o menos latencia, con más o menos exactitud, en unos lenguajes con más rapidez que otros o con más facilidad que otros, pero en ese punto es en el que estamos.
¿Cuál es el reto al que nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos? Pues dentro de este ámbito de la inteligencia artificial y de las posibilidades que nos presta, pues estamos encontrando ya algoritmos, estamos intentando entrenar algoritmos de inteligencia artificial que son adaptativos. ¿Qué significa los algoritmos adaptativos? Pues que no generan una sola vez, sino que van generando iterativamente según se va comunicando, según se va obteniendo información sobre el contexto o sobre el propio interlocutor, se van adaptando la comunicación. Ese lenguaje sencillo se va adaptando. Como decía antes Francisco, hay tantas discapacidades, tantas cegueras como personas ciegas, ¿sí? Hay tantas discapacidades intelectuales como personas hay con discapacidad intelectual. Cada uno tiene sus niveles y tiene sus capacidades, y esta inteligencia artificial adaptativa lo que consigue es adaptarse a ese diálogo, representar esa idea de la manera que el interlocutor lo necesite. Pero aquí tenemos un reto añadido en esta fase venidera de la inteligencia artificial adaptativa, y es cómo detectamos la comunicación fallida, realmente cómo detectamos cómo detecta la inteligencia artificial que tiene que corregir, que tiene que adaptarse. Tenemos aquí algunas líneas de investigación abiertas que tienen que ver con métricas biométricas, variables biométricas. Todos, cuando nos están hablando o cuando estamos leyendo o escuchando y no entendemos, pues tenemos sudoración en las manos, se nos dilata la pupila. También tenemos algunos gestos. Al interaccionar podemos utilizar un tono de voz u otro, o podemos elegir unas palabras u otras. El reto añadido a la inteligencia artificial adaptativa es el reconocimiento de esa comunicación fallida. Y no siempre es fácil, porque también en Europa, no conozco aquí la legislación, pero en Europa la ley de inteligencia artificial no nos permite medir variables biométricas para detectar frustración, por ejemplo, que es una de las variables, es una de los rasgos de la comunicación fallida más relevantes. Te frustras porque no estás entendiendo lo que estás leyendo o no estás entendiendo lo que se te está diciendo. Entonces, bueno, tenemos con la ley de inteligencia artificial tenemos algunos límites, algunas limitaciones, y seguimos avanzando en esa línea a la par que en otras. Por ejemplo, el procesamiento de texto. Cuando una persona responde, pues se analiza el texto sin analizar la voz, y cuando una persona tiene la posibilidad de reconocer algún gesto, pues igualmente se puede procesar y detectar esa comunicación fallida y adaptar. Pues esto es desde el punto de vista de la tecnología. Espero que no haya perdido a nadie. He intentado ser lo más sencilla posible, pero les hablaba también de que iba a comentar otro aspecto de esta charla, y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar como madre de una joven con discapacidad intelectual. Y sobre todo también porque represento a la entidad que represento, que es para las personas con discapacidad en general. Entonces, bueno, pues se ha hablado mucho durante toda la mañana y durante todo el congreso, seguro, del derecho a comprender. Entonces, es verdad que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a entender y a ser entendidos, y sin embargo, a día de hoy, por mi experiencia personal, existen tantas barreras que les es imposible ejercer este derecho. No entienden a las instituciones, a los servicios, no entienden los medios de comunicación, y creo que no se le ha dado visibilidad. Por eso quería aprovechar esta oportunidad hasta ahora, de que es un derecho que tenemos que asegurarnos de que estas personas puedan ejercer. Y es responsabilidad de todos, a lo largo de cada acción que nosotros hacemos,
a lo largo de nuestra carrera profesional y de nuestro entorno doméstico. Siempre tenemos la oportunidad de hacer un contenido accesible. Y ya os digo, en representar ese contenido para que sea accesible puede ser una transcripción a lengua de signos, puede ser una construcción de lenguaje sencillo, puede ser un braille, puede ser un pictograma, un grafo de información, cualquier significante rompe barreras y ayuda al entendimiento, a ejercer el derecho a comprender. Y muchas gracias. Muchas gracias, Almuneda. Y bueno, vamos a finalizar ahora con mi comunicación, en la cual quiero abordar la accesibilidad un poco más desde una perspectiva simbólica y conectada con las emociones, y por eso la titulé La circulación de las emociones y la accesibilidad afectiva en la sociedad de la retroalimentación digital o feedback, de alguna manera. Y dice así lo que he escrito. En los entornos digitales contemporáneos, las emociones han adquirido una centralidad inédita. Más allá de ser simples reacciones individuales, se han convertido en un recurso esencial para construir vínculos, sostener la interacción y articular comunidades en línea. En este contexto, el concepto de accesibilidad afectiva permite pensar la inclusión digital desde una dimensión simbólica. Por accesibilidad afectiva entiendo la posibilidad de que las emociones sean expresadas, compartidas y reconocidas entre interlocutores diversos, de modo que cada participante pueda sentirse comprendido y partícipe dentro del intercambio comunicativo. Esta forma de accesibilidad no se limita al acceso técnico a los contenidos, sino que implica la capacidad de generar reconocimiento mutuo y pertenencia emocional en los espacios digitales, configurando entornos donde la interacción se convierte en experiencia compartida y validada por otros usuarios. La accesibilidad afectiva constituye una dimensión esencial de la participación en la cultura digital. En la llamada sociedad de la retroalimentación, o Feedback Society, caracterizada por la interacción permanente, la visibilidad constante y la circulación acelerada de contenidos, la expresión emocional se vuelve el núcleo de la conexión social. Cada gesto digital, dar un me gusta, dejar un comentario, compartir una publicación o escribir una reseña, implica una respuesta afectiva que refuerza el sentido de pertenencia y legitima la posición del usuario dentro de su comunidad. Estas manifestaciones, al ser públicas y permanentes, permiten que los usuarios construyan reputaciones afectivas y sociales, fomentando un entramado de relaciones que va más allá de la mera interacción superficial. El discurso ocupa un papel decisivo, ya que organiza y canaliza la circulación de emociones más allá del plano individual. Las intervenciones digitales no solo transmiten información, buscan generar resonancias afectivas capaces de sostener la interacción y proyectar identidades colectivas. En este sentido, la accesibilidad afectiva funciona como un principio regulador que garantiza que las emociones sean percibidas como significativas por audiencias heterogéneas, ampliando la posibilidad de participación y reconocimiento simbólico. Además, el discurso digital se articula con convenciones de cortesía, ironía, humor y otros recursos pragmáticos que median la interpretación afectiva, permitiendo que las comunidades establezcan códigos compartidos para el reconocimiento emocional. La digitalización de las interacciones ha redefinido la relación entre emoción, lenguaje y tecnología. Los sentimientos y emociones ya no se viven únicamente en el plano privado, sino que se digitalizan y se hacen visibles, compartibles y cuantificables. A través del lenguaje, o de los lenguajes multimodales, los usuarios expresan sus afectos y construyen identidades sociales. Este entramado semiótico genera nuevas formas de interacción y reconocimiento, donde la accesibilidad afectiva se convierte en una condición de posibilidad para la participación. La capacidad de interpretar y compartir emociones por medio de palabras, imágenes, emojis o gestos digitales, determina quiénes pueden integrarse y quiénes quedan marginados de la conversación global. La visibilidad de las emociones, potenciada por herramientas digitales, convierte la expresión afectiva en un recurso que organiza jerarquías sociales, legitima opiniones y define la posición de los usuarios en la comunidad. El español
como lengua global, desempeña un papel central en la configuración de la accesibilidad afectiva y en la circulación de las emociones en la sociedad de la retroalimentación. Su carácter pluricéntrico y su diversidad cultural lo convierten en un laboratorio privilegiado para observar cómo las emociones se expresan, circulan y adaptan a contextos heterogéneos. En los entornos digitales, el español se articula con recursos visuales, sonoros, gestuales, para formar paisajes afectivos multimodales, donde palabras, emojis, GIFs y hashtags se combinan para intensificar la expresión emocional. La lengua, en este sentido, no es solo un medio de comunicación, sino un recurso semiótico que, junto con el discurso, regula la circulación de las emociones. A través de su flexibilidad expresiva y de estrategias discursivas, el español posibilita que las emociones se comprendan y compartan más allá de las diferencias dialectales y culturales, fortaleciendo los lazos de pertenencia y reconocimiento en la interacción digital. Desde esta perspectiva, inclusión, accesibilidad e igualdad social no pueden pensarse solo en términos de infraestructura tecnológica, sino también como procesos simbólicos mediados por la lengua y el discurso. Compartir emociones y ser comprendido en contextos culturales diversos constituye una forma de equidad simbólica que amplía los horizontes de participación. En la cultura digital, la pertenencia no depende únicamente del acceso técnico, sino de la posibilidad de articular marcos afectivos comunes que hagan inteligible la interacción y sostengan la cohesión social. El estudio de la circulación de las emociones y la accesibilidad afectiva permiten comprender cómo las comunidades hispanohablantes negocian significados y construyen pertenencia en el marco de un ecosistema comunicativo global. La lengua española, junto con los recursos multimodales y las prácticas discursivas, funciona como puente entre lo local y lo transnacional, entre la diversidad cultural y la comunicación globalizada, haciendo visible la dimensión simbólica de la accesibilidad en la era digital. Esta articulación revela cómo las emociones, mediadas por la lengua y el discurso, se transforman en herramientas de inclusión que permiten integrar a usuarios diversos, garantizando que la participación no dependa únicamente del dominio técnico de las plataformas, sino de la capacidad de establecer conexiones afectivas compartidas. La retroalimentación digital desempeña un papel central en la construcción de la accesibilidad afectiva, al convertir cada interacción en un acto de reconocimiento emocional. Plataformas como Instagram, YouTube, Facebook y Twitch generan bucles de retroalimentación visibles y permanentes. Comentarios, me gustan, compartidos, reseñas o algoritmos de recomendación que no solo orientan la conducta de los usuarios, sino que también generan resonancias afectivas en las comunicaciones en línea. Estas respuestas, explícitas o implícitas, permiten acceder a los estados emocionales de los participantes y construir vínculos simbólicos que trascienden la copresencia física, configurando un ecosistema en el que la interacción afectiva es central para la legitimación social. La retroalimentación digital se manifiesta en diferentes modalidades que figuran la comunicación y el comportamiento. Puede ser directa, que incluye respuestas explícitas como comentarios, calificaciones o reseñas. Puede ser indirecta, ya que se basa en métricas de interacción como me gusta, compartidos o tiempo de visualización, que permiten evaluar el interés sin aportes verbales. La retroalimentación automatizada, impulsada por inteligencia artificial, abarca recomendaciones personalizadas y chatbots que aprenden de la interacción de los usuarios. Estos mecanismos incluyen e influyen tanto en la dinámica de las interacciones digitales como en la eficacia de los contenidos, transformando la experiencia emocional en un recurso compartido que organiza comunidades, jerarquiza opiniones y define identidades digitales. El discurso y la lengua española tienen un papel estratégico en este proceso. No solo facilitan la expresión verbal de emociones, sino que al combinarse con recursos multimodales, amplifican la resonancia afectiva de los mensajes. La lengua aporta estrategias lingüísticas y pragmáticas, léxico, morfología, sintaxis, ironía y humor, que permiten modular la emoción y garantizar que sea percibida de manera comprensible por audiencias diversas. Así, la interacción digital se configura como un entramado complejo donde lengua, discurso y recursos multimodales convergen para construir accesibilidad afectiva, legitimando, como decíamos anteriormente, la participación y fortaleciendo la cohesión comunitaria. La articulación de emociones, presencia social y accesibilidad afectiva evidencia que la comunicación en línea no puede reducirse a la mera transmisión de información.
La dimensión afectiva constituye un eje central para comprender cómo los usuarios construyen redes de reconocimiento, fortalecen vínculos y promueven la inclusión en la cultura digital. La interacción emocional, medida por recursos lingüísticos y modales, contribuye a consolidar espacios digitales más conectados, participativos y socialmente equitativos, donde las emociones se convierten en un elemento clave de interacción, visibilidad y pertenencia. En definitiva, comprender la accesibilidad afectiva como una forma ampliada de accesibilidad nos invita a pensar la inclusión digital más allá de los aspectos técnicos. No se trata solo de garantizar el acceso a las herramientas o a los contenidos, sino también de asegurar la posibilidad de participar emocional y simbólicamente en los intercambios digitales. En este proceso, el discurso y la lengua desempeñan un papel decisivo. Son los vehículos a través de los cuales las emociones se expresan, se interpretan y se hacen accesibles a los demás. El modo en que hablamos, escribimos y representamos afectos determina quiénes pueden sentirse incluidos y compartidos en la comunicación digital. Esta dimensión abre nuevas preguntas para el futuro. ¿Cómo pueden las tecnologías emergentes, en especial la inteligencia artificial, favorecer o limitar la accesibilidad afectiva? ¿Qué significa diseñar sistemas capaces de reconocer, mediar o incluso producir emociones humanas sin excluir sensibilidades lingüísticas y culturales diversas? Explorar estas cuestiones permitirá avanzar hacia una cultura digital verdaderamente inclusiva, donde la innovación tecnológica se mida no solo por su eficiencia, sino por su capacidad de conectar, emocionar e incluir a todas las personas. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos 4 minutos para plantear alguna pregunta y tal vez tratar de no sé si de responderla. Yo había preparado algunas preguntas, pero escuchando bien las intervenciones de ustedes, sobre todo relacionadas con la educación y con el aprender, me preguntaba, a moneda lo que vos o tú comentabas sobre, de alguna manera, las personas que pueden tener alguna dificultad en el aprendizaje. Pensaba en los nuevos innovaciones tecnológicas. Pensaba, por ejemplo, los AirPods de Apple que permiten traducir de una lengua a la otra, ¿no es cierto? Y pensaba cómo esa tecnología, por ejemplo, podía servir para incluirla dentro de un programa de inclusión para personas que tienen tal vez alguna dificultad en comprender, sea comprender lenguaje, claro, más allá de que no sea otra lengua la que trata de comprender. No sé, desde el punto de vista tecnológico, cómo eso, si es lograble, si es, no sé, ¿qué opinas? Pues, a ver, es una pregunta muy compleja porque, pero bueno, en realidad aumentada, las personas con discapacidad intelectual o con problemas en comprensión o desarrollo, hasta ahora siempre les habíamos dado el uso fácil. Si una tecnología tenía un uso fácil, podía ser accesible, por ejemplo, pues lo que estamos hablando, ¿no? Si los iPods o muchos wearables que nos permiten saber dónde están o que nos permiten enviarles indicaciones de hacia dónde tienen que ir, o si ese es el autobús que tienes que coger o no, o es verdad que nos apoyamos mucho en dispositivos, pero siempre si tienen un uso fácil, un rojo, un verde y algunas teclas más, y entonces pues estas personas pueden defenderse y pueden manejar estos dispositivos. Luego también hemos estado investigando mucho el tema de la realidad aumentada, el poder reconocer que ellos entrenar, que ellos reconozcan situaciones, que reconozcan entornos, que les ayuda mucho a luego entender el entorno real. Volvemos a lo mismo, para la realidad aumentada necesitamos que cuando te pones las gafas de Meta entiendas qué tienes que hacer, porque en el momento en el que se configuren las gafas y se las pasas a otra persona y se los pone en la cabeza, no sé si se la habéis probado, pero la configuración se mueve. Entonces tienes, o sea, es un laberinto. Y
Y últimamente lo que nos estamos basando, como he dicho en la exposición, es en la inteligencia artificial adaptativa. Reconocer hasta qué punto tengo que adaptar el contenido o la experiencia es también muy importante para incluir a todos los niveles. Sí, ciertamente es una tarea compleja, ¿no? Pero bueno, es un desafío para todos los humanos de qué hacemos con la tecnología, ¿no? Ciertamente. Y Liz, desde el punto de vista de la educación, porque todos los que estamos en la educación sentimos ese tal vez pánico, temor, no por manejar la tecnología, sino mucha gente dice, bueno, la tecnología nos reemplazará. Pero más allá de ese debate, yo me preguntaba, en el proceso de aprendizaje, en la universidad, por ejemplo, el tema de la evaluación de los estudiantes y la tecnología ahora engendrada en la inteligencia artificial genera un desafío. ¿Cómo ven ustedes la inclusión de la inteligencia artificial en el aprendizaje en la educación superior conectado con la evaluación? Sí, yo creo que eso es un reto y nosotros lo que estamos haciendo es algo muy situado. Entonces, con los estudiantes vamos mostrándoles todas las posibilidades que hay de inteligencia artificial, generativa, cómo ellos pueden aplicarlo a su día a día. Entonces, hacemos inteligencia artificial para la vida diaria, inteligencia artificial para la investigación, para todo lo que es matemáticas, cálculos, ¿sí? Y algo muy importante es que ellos sienten, o pues las estadísticas que hemos hecho es que hay un momento en que empiezan a comprender, ¿sí? Mucho más rápido y lo que van haciendo les va ayudando porque no pierden de pronto tiempo en otras cosas y ya en buscar, por ejemplo, información que buscaban y se demoraban 2 días buscando algo que realmente fuera importante, sino que ya la tienen, entonces se pueden dedicar más a leer, a generar ese pensamiento crítico. Y luego, claro, con la evaluación es todo un reto porque les vamos diciendo que pueden herramientas usar y de todas formas que si usan la inteligencia artificial tienen que declarar que usaron la inteligencia artificial. Y en este momento lo que hablábamos de las políticas, ¿cuál es la política de las universidades en el uso de la inteligencia artificial? Porque de todas formas creo que eso también es un reto que tenemos todas las universidades del mundo, ¿sí? Claro, que incluye la ética también, claro, ¿no? Como seguro. Sí. Y un poco para finalizar, Francisco, una pregunta que me atrevo a hacer desde tu punto de vista como escritor. ¿Cómo se lleva qué relación puede generar un escritor con la inteligencia artificial? ¿Cómo vos ves eso? Yo te confieso que ni me lo he planteado, porque creo que vengo de una generación que no ha nacido con este salto tan impresionante de la informática y yo me he educado en la sociedad, como se decía antes, no sé ahora, digamos analógica, ¿no? Y sigo ya realmente a mi edad, a mis 63 años, confiando en las herramientas que esa sociedad me ha dado a mí, porque me he dado cuenta que me han sido fructíferas. O sea, yo he llegado a ser el poeta que soy gracias al sistema educativo que me han dado en su momento y que me ha permitido llegar a la poesía y gracias a la poesía realizarme como individuo. Entonces, yo confieso que soy muy torpe incluso con los ordenadores más primarios. Tengo la fortuna que no todas las personas ciegas tienen, como ustedes habrán podido comprobar, tener al lado una persona al lado durante más de media vida mía que me suple todas esas carencias personales que yo tengo y sigo escribiendo y creando con mi vieja máquina Perkins que mi padre me regaló hace casi 50 años. La máquina Perkins, para el que no la conozca, es equiparable a una Olivetti normal, solo que tiene el teclado Braille, que solo son 6 teclas, y no corresponde una tecla por letra como ocurre con una Olivetti. Pero por lo demás tiene el carro, la rueda, es decir, tú metes un folio y vas leyendo y vas bajando el folio conforme vas escribiendo, ¿no? Es decir,
Esto le da mucha lentitud a mi trabajo comparado con un ordenador, pero me da otras ventajas como creador. Por ejemplo, el hecho de yo poder ir percibiendo lo que voy escribiendo tal y como aparece en el papel. De esa manera, yo voy dibujando en la página, exactamente voy comprobando tal cómo debe aparecer en el papel lo que yo quiero que aparezca, cómo voy escribiéndolo, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el ordenador, que sí me da muchísimas más ventajas. Algunas incluso las desconozco, ¿no? Pero digamos que yo sí estoy conformado al sistema educativo que ha hecho de mí la persona que soy. Entonces no me he planteado ya, me da hasta cierta pereza planteármelo, pero confío que las generaciones que vienen detrás efectivamente aprovechen al máximo estas ventajas informáticas que en mi época estudiantil yo no tenía. Siendo las 17:15, hemos terminado exactamente puntuales. Les agradezco muchísimo, señor presidente de la mesa, bueno, todos los ponentes y a ustedes también por compartir este tiempo con nosotros. Pero bueno, no sé si quiere decir alguna palabra de cierre, nada más y ya terminamos. No sé si... Solo tener palabras de agradecimiento y reconocimiento a esta mesa que creo ha estado muy lúcida, muy brillante, nos ha dado enormes alcances sobre la verdadera accesibilidad, inclusión e igualdad social en una sociedad democrática, además, en la cultura digital. Muchas gracias a los asistentes. Al final vamos a entregarles un obsequio de la Biblioteca Nacional, un libro, Letras que Abrazan, que contiene cartas de nuestros intelectuales, héroes, poetas peruanos, para ver ese lado íntimo que muchos tienen en el corazón. Poetas escribiéndoles a su madre, a sus esposas, a sus hermanos, a sus amigos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será. Y nosotros diremos, es mi patria el globo entero. Hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial. Y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa.
Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI, con la llegada de la lengua española y la escritura alfabética. El documento del año 1615, de más de 1000 páginas y 398 ilustraciones, fue dirigido a Rey Felipe III de España. Guamán Poma, considerado el primer cronista de raíces indígenas, solicitaba una reforma del gobierno virreinal. Pluma, tintero, hojas, un rosario y un hombre de vestimenta inca concentrado en su escritura. Simbolizan el mestizaje y la interculturalidad, que son uno de los ejes del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, Arequipa, Perú, 2025. Arequipa, ciudad labrada por su gente laboriosa con el material surgido de las entrañas de sus volcanes. Ciudad de arraigadas tradiciones y protagonismo cívico en la historia del Perú. Ciudad que crece y se transforma, uniendo los desafíos del porvenir con las huellas de su historia viva. Por primera vez, esta ciudad, ejemplo de integración creativa entre culturas, será el escenario para reflexionar sobre el patrimonio y los retos de nuestro idioma común. La lengua española. Un idioma que se nutre del mestizaje y la interculturalidad. Así será, y gozosos diremos, es mi patria el globo entero, hermano soy, del indio y del ibero. Un idioma que puede expresar mensajes de forma clara y accesible. Tan clara como el agua. Un idioma que seguirá evolucionando junto a las culturas digitales y la inteligencia artificial, y que podrá acercar a los más jóvenes al notable escritor que nos convocó para decirles, anunciándoselos con enorme alegría, que la próxima reunión tendrá lugar en mi tierra natal, en la ciudad de Arequipa, que estoy seguro va a recibirlos a todos ustedes con los brazos abiertos. Aquí nos reuniremos para celebrar nuestra lengua como un idioma que incluye, une y hermana. Aquí compartiremos historias, experiencias y anhelos. Aquí, donde el mestizaje se encarna en su gente y su arquitectura, crearemos un espacio para debatir y proyectar nuestro idioma hacia el futuro. Aquí, en Arequipa. Décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Arequipa, Perú, 2025.
Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos